Bueno, una alegría también ver en la afluencia del público que estos temas convocan bastante, porque hablan de cada uno de nosotros, ¿no? Porque la gestión emocional frente a los cambios y la felicidad, y ahora empezando un nuevo año, pues bueno, siempre es un tema que nos convoca a cada uno de nosotros, porque buscamos respuestas, ¿no? De qué pasa, por qué nos pasa, qué hacemos este año, cómo gestionamos, ¿no? Y yo voy a abrir una lanza para la permanencia, ¿no? Que me parece muy importante también, porque está muy de moda los nuevos propósitos, cada año uno empieza, hay personas que empiezan muchas cosas y luego las abandonan, ¿no? Y quería agradecer al espacio, al ámbito cultural, pues también esta permanencia, ¿no? De permitir que cada mes pues podamos hablar, que nos podamos reunir, que podamos hablar de temas importantes como la salud mental, el bienestar, un sitio donde entre todos, porque más allá de la pequeña introducción, ¿no? Y de esta charla del principio, ¿no? Donde intento enfocar algunas cosas de una manera determinada para intentar abrir sentido, para que luego podamos conversar y que podamos preguntar, pero también lo haga con una persona fuera de la charla, ¿no? Como es tan importante que alguien nos escuche, ¿no? Que estamos en la sociedad de todo rápido, no me complique la vida, todo. Y claro, un sitio donde te puedan escuchar verdaderamente, donde tú puedas desplegar un pensamiento, donde hay cosas que son complejas, que no se pueden simplificar tanto, ¿no? Y que el ser humano es complejo, ¿no? Y vamos a ver esto de qué significa, de todo, la felicidad, ¿no? Porque también tenemos que preguntarnos qué es ser feliz para cada uno de nosotros y qué conlleva esa palabra y cómo gestionamos los cambios, porque los cambios es inevitable en la vida, ¿no? Quien lo quiera evitar es cuando se enferma, ¿no? Bueno, me voy a presentar por si alguien no me conoce, ¿no? De estos encuentros que hacemos, digo, cada mes, desde hace ya bastantes años. Anteriormente estaba mi compañera también, Elena Trujillo, que es psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, es psicoanalista Grupo Cero. Yo estoy en formación continua, soy psicóloga, psicoanalista, soy Laura López, y también mi formación continua, que ahí insisto en la permanencia, es en la Escuela Grupo Cero, que es una escuela de poesía y psicoanálisis. Y bueno, la idea o la presunción un poco de estos lugares es también transmitir el psicoanálisis, ¿no? Que es una ciencia relativamente joven, de 1900, ¿no? Y que nos habla de toda la complejidad, de por qué hacemos lo que hacemos, qué nos pasa, cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y nos abre un haz de luz a preguntas que antes eran difíciles de responder y que bueno, que el ser humano no es conciencia, sino que también hay inconsciente, que quiere decir, todos vamos a entender esto, todos soñamos, tenemos lapsus, olvido, ¿no? Y eso habla de una sutileza, de una complejidad que hay en nosotros, que Dios no es dueño y señor de su propia casa, ¿no? Y vamos a verlo cómo se van a jugar también en los cambios, en la felicidad, ciertos aspectos de nosotros. Bueno, si hablamos de felicidad, si yo os preguntara qué es la felicidad para cada uno de vosotros, seguro que cada uno me diríais alguna frase, alguna cosa distinta, ¿no? Yo he intentado un poco ahí establecer un poco una guía, por así decirlo, porque la felicidad podemos decir que es un estado de ánimo, ¿no? No es algo que se juega incluso con, digamos, con una voracidad actual, ¿no? Como que parece que es como consumir, gastar, llegar al máximo placer posible, ¿no? Parece como que hay como una ansia de querer como una completud, que no existe la completud, ¿no? Son estados, ¿no? Entonces, la felicidad son frases, son momentos, y hay un trabajo que cada persona tiene que hacer para ser feliz. Está en el camino del trabajo, también decía un poeta, ¿no? Se va construyendo y para cada persona va a ser diferente. Y no es tanto algo como para rellenar un hueco, ¿no? Algo que me falta, que no estoy completo, ¿no? Eso es una ilusión que se genera en cada una de las personas como una ilusión de completud, que no es así, porque precisamente es el deseo, el motor de nuestra vida. Nunca se llega a ningún lado, nada nos va a completar, ni el amor, ni el trabajo, ¿no? Sino que no se llega a ningún lado. La cuestión es que necesitamos proyectos, objetivos,
darle un sentido a nuestra vida es poner nuestra energía psíquica en algo. Y claro, entre lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que me encuentro en la realidad, en ese salto, en esa frustración, ojo que es necesario decepcionarse. Muchas personas cuando se decepcionan ante algo tienden a abandonarlo. Y ahí es cuando se empieza a construir. Y tomemos el ejemplo de las relaciones amorosas. El enamoramiento es una flecha de Cupido. Y uno dice, es que me he decepcionado. Y yo digo, enhorabuena, muy bien, felicidades, por fin te has decepcionado, ¿no? Porque si no, cada persona está con su ideal. Pero también en la vida con muchas cosas. Uno cree algo, pero la realidad demuestra que no. Y ahí es donde el deseo se relanza. Y en esa, a mí me parece súper importante esa escena, esa situación en la que uno hay, el grado de salud mental, por así decirlo, o cómo reaccionamos frente a esa situación de decepción, eso va a determinar mis próximos pasos. Porque si yo me quedo con la pérdida, soy una persona melancólica. En cambio, si aprovecho eso como una oportunidad y relanzo mi deseo, esto no es, vamos a empezar a construir, ahí puedo construir un amor. Si no me quedo en la decepción, abandono, no es como yo pensaba, y no hay una constancia, una permanencia, sino que es como algo neurótico, ¿no? Como la moda, pasajero, ¿no? Y es como que no puedo ejercer ningún trabajo en mí, no me puedo sostener en nada porque todo es volátil. Entonces, por eso decía lo de los propósitos, que me parece muy interesante, ¿no? Entonces siempre va a haber una insatisfacción que va a hacer que mi deseo se relance, pero no me puedo quedar en la decepción. Si me quedo en la decepción, ahí me pierdo, ¿no? Nunca vamos a tener un estado de completud. Además, Freud nos dice que es imposible lograr una satisfacción absoluta. Es imposible ser feliz todo el tiempo. Y os traigo una frase, dice: toda persistencia de una situación anhelada por el principio del placer solo proporciona una sensación de tibio bienestar, pues nuestra disposición no nos permite gozar intensamente. Es decir, gozamos con el contraste. Todo tranquilidad, yo quiero una vida tranquila, no te puede decir alguien, ¿no? Toda la vida en el sofá, toda la vida plana, no sé, pero claro, te pierdes la vida. La vida es también enfrentarte a ciertas cosas, las personas, las relaciones. Estamos en continua transformación y hay quien no soporta lo que puede llegar a sentir frente a otra persona, frente a los cambios, frente a ciertas situaciones. Estamos en continua transformación. La tranquilidad es como el nirvana, esa es la muerte, ¿no? Estar vivo es que te pasen cosas, es implicarte en la vida, es transformarte. Si no, estamos planos, ¿no? Y ahí es cuando la persona, no hay deseo, ¿no? El deseo está puesto, incluso muchas veces uno puede llegar a enfermar por esa cuestión de no poder afrontar cosas de tu vida, de las relaciones, del trabajo, del cambio que te pide la vida cada vez más, ¿no? Lo vemos también en esta vorágine de las nuevas tecnologías, ¿no? Es como no te subas al carro, te sales, ¿no? Y claro, nos preguntamos si hay una confusión en la actualidad, ¿no? Porque te muestran, si vemos la publicidad, las redes sociales, ¿no? Te muestran pues una persona estupenda, que tiene un coche, que tiene una casa, que viaja. Ahora está de moda los viajes. Ahora, quien no viaja parece que está fuera de onda, ¿no? El viaje más maravilloso, el sitio, se consumen como experiencias. Pero claro, realmente eso transforma tu manera de pensar, ¿no? Porque tú puedes irte a Hawái, te puedes ir a Tailandia, te puedes ir donde sea, pero no es la experiencia de tu vida la que va a transformar tu manera de pensar, sino que eso, si no lo pasas por la palabra, no es la experiencia la que te modifica. Tú puedes tener a personas diferentes al lado tuyo y no soportarlas, porque no soportas a alguien que te va a decir algo diferente, que te vaya a cuestionar tu forma de pensar, ¿no? Que no es tanto irte a vivir una experiencia fuera, porque incluso tienes oportunidad de hacerlo cerca de ti, pero igual no soportas a alguien que piensa diferente a ti. Y estar en el mundo también es soportar la diferencia, que hay personas diferentes y que algo que me va a venir a cuestionar mi famosa personalidad, ¿no? Claro, quien es muy rígido, quien tiene
eso que se llama personalidad entre comillas, ¿no? Porque le digo que somos un constructo de otras personas, ¿no? Nos forjamos siempre en relación a otros. Yo hablo así porque hay personas que han estado alrededor mía que me han transmitido y que yo he tomado rasgos de esa persona. No nacimos así, ¿no? Sino que somos el producto de trabajo, de muchísimas relaciones que pasan por nuestra vida, que nos conectamos, ¿no? Y eso va generando en nosotros una transformación. No somos solos, ¿no? Necesitamos de otros. Incluso si vemos la metáfora ahí con Robinson Crusoe, ¿no? Él necesitó escribir un personaje que era viernes para poder hablar con él, ¿no? O en las películas de estas modernas, ¿no? La de Tom Hanks, que tuvo que traerse al Wilson, ¿no? Ahí para hablar con alguien, ¿no? Es decir, que somos también seres sociales y siempre todo lo que hacemos en nuestra vida tiene dedicatoria. Siempre es para algo o para alguien. Nuestros actos siempre van a tener consecuencias y estamos súper conectados, ¿no? Hay lazos invisibles, libidinales, podríamos decir, que en todo lo que hago hay una dedicatoria, siempre hay un efecto secundario y es para algo, para alguien, siempre hay una dedicatoria. Cualquier acto que podáis pensar en solitario, cualquiera, no es solitario, siempre hay una dedicación, siempre hay una fantasía de algo, siempre está conectado con alguien, ¿vale? Entonces, en ese ejemplo que os he puesto de las redes sociales, ¿no? A mí también me llamó la atención, porque vi también un reportaje en esta fiesta, así que me llamó mucho la atención de un ejemplo de una empresa de publicidad, así eran chicos así jovencitos que habían generado un modelo con inteligencia artificial, ¿no? Entonces me llamó la atención una frase que incluso la anoté, porque nos decía como que a través de ese personaje, de ese modelo que habían generado, claro, decían que había tenido seguidores de una manera exponencial porque ellos estudiaron qué es lo que mira la gente. Claro, la gente mira que esa persona pues está relacionada a su felicidad con el éxito, con los viajes, que es una chica mona, ¿no? Que hay una serie de características que, claro, te hacen pensar, pero ¿a quién estamos mirando? ¿Qué es para nosotros felicidad? Nos venden un producto, somos como el rebaño, que nos venden esa idea y creemos que llegar ahí es ser feliz, pero no lo es para nada, ¿no? Incluso la frase que anoté dice: todo es mentira, lo que pasa que ahora te dicen que te están engañando, ¿no? A través de ese modelo te decían que era un engaño, que era un modelo virtual, ¿no? Pero claro, me pareció interesante esa cuestión del engaño, que vivimos engañados, haciéndonos creer o creyendo nosotros que algo que nos transmiten o que creemos por hecho es así, ¿no? Incluso vivimos engañados también por nuestros sentidos, por lo que creemos que vemos. En ese ejemplo de que la Tierra gira alrededor del Sol, nuestros sentidos nos engañan, lo que creemos que percibimos no es otra cosa, ¿no? Entonces, también ponía un ejemplo, ¿no? Que incluso las pizzas que se veían en la publicidad eran pegamento, ¿no? Fijaros hasta qué punto nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿no? Y vivimos engañados. Entonces, la felicidad es un estado del alma, ¿no? Podríamos decir, no es tener tal cosa, tener tal otra, sino que es construir ese mundo para mí. Porque claro, muchas veces podemos caer en el brillo de lo que vemos, de qué miramos, ¿no? También en esa envidia, si me permiten decirlo, ¿no? Que muchas veces es como si uno quisiera tomar como ejemplo la vida de otra persona sin dar cuenta quién soy yo, como si uno quisiera ser una pegatina. Y claro, eres tú quien tienes que trabajar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Qué deseos tienes? A veces uno va pegado, porque a veces es una cosa de comodidad, como si uno se monta en el coche de alguien y tu vida es el copiloto de la otra persona. Entonces ahí es preguntarnos por nuestro deseo. ¿Quién soy? ¿Soy sujeto de mis deseos? ¿Construyo mi propia vida? Y claro, muchas veces, muchas de las infelicidades que hay, ¿no? O bueno, incluso mucha depresión, ansiedad, ¿no? Tienen que ver también con esta cuestión, con la dificultad de construir nuestra propia vida, de saber quién soy, de tener en cuenta la realidad. No quedarnos en ideales, sino en poder construir la dimensión de mi realidad. Y me parece súper importante para aceptar los cambios, que me parece crucial
es aceptar la vida que yo he generado. Claro, si tú estás envidiando a otra persona porque esa persona parece que tiene una vida mejor que tú, te pierdes las cosas que tú has construido, las personas que tienes a tu alrededor. Es como si estuvieras siempre viviendo en tu ideal. Eso produce una frustración enorme, porque la realidad que tú has construido, quién eres, lo que has hecho hasta ahora, hay un deseo que forma parte de eso en ti. Entonces, no aceptar eso, no aceptar la vida que has generado, eso produce un choque en la persona, ¿no? Y eso me parece súper importante, ¿no? Poder disfrutar de nuestra vida, de la vida que hemos generado. Porque claro, quien no puede disfrutar de la vida, digamos que estamos embargados, son obstáculos neuróticos, ¿no? Una persona que no puede disfrutar de las cosas que genera en su vida, de las relaciones que hace, del trabajo que desarrolla, ¿no? Y ahí habría que consultar, ¿no? Porque claro, la felicidad también es construir paso a paso pues tu relación, donde vas tolerando las diferencias, ¿no? No quedándote en los ideales, ¿no? Y claro, son instantes de felicidad. Pero claro, debe haber una aceptación de esa diferencia con el otro. Si no, uno es como si uno quisiera que el otro fuera como yo pienso que debe ser, ¿no? Y ahí hay un montón de choques, tanto con compañeros de trabajo, con amistades, con relaciones de pareja, ¿no? Porque, claro, querer que el otro sea como yo pienso, o incluso muchas veces acontece también esa situación en la que uno piensa del otro lo que cree que ha dicho, lo que cree que es, y ahí hay un montón de malentendidos, porque es como que no se permite esa comunicación, siempre va a haber una interpretación de lo que el otro me dice que tiene que ver no con el otro, sino con mi deseo, o en lo que yo me siento afectado, no es tanto con la otra persona, es qué hace que a mí me afecte cierta cosa, ¿no? Entonces, tendría uno que mirarse uno en lugar de echar balones fuera, es ponerse uno en el centro de la cuestión, ¿no? Y también cómo se juega uno en las relaciones, si tiene límites, si no tiene, ¿no? Y cómo que muchas veces la otra persona también puede ser una proyección de nuestras propias inseguridades, de nuestros propios deseos, y claro, hay una complejidad en las personas, ¿no? Hay que ver cómo se arregla eso para tener una vida llevadera, ¿no? Que es reconocer lo que uno ya tiene, ¿no? Si no, claro, una de las cosas más difíciles en la vida es darse cuenta y aceptar nuestra propia existencia, ¿no? Que hay un final en esta vida, pero que te pille viviendo, ¿no? Hay personas que se quedan en la duda, ancladas en qué es mejor esto o lo otro, ¿no? Queriendo que alguien le indique el camino que tiene que tomar. Pero hay que seguir adelante, ¿no? Si te quedas anclado en esa duda, en esa incertidumbre, al final no vives tu vida, ¿no? Es que no arriesgas, no ganas, ¿no? Es ¿qué miedo tienes, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué te quedas detenido? Porque siempre va a haber una incertidumbre frente al cambio, pero dar ese paso es principal para tu vida. Nadie sabe cómo se tiene que hacer. Y a veces uno cree que los caminos están hechos, que uno tiene claro lo que hace, ¿no? Lo que debe de hacer, pero es dando esos pasos, como dice el poeta, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nadie sabe cómo es, pero uno tiene que aventurarse a hacerlo, ¿no? Y claro, en esa situación me pareció un símil muy interesante, ¿no? Ahora que venimos de esta época de festividad, de fiestas, ¿no? De también los Reyes Magos, que ha sido hace muy poquito, ¿no? Claro, es como si tú pidieras algo a los Reyes Magos, ¿no? Y de repente te trajeran un regalo que es maravilloso, pero como no es como tú lo querías, lo rechazas y coges un berrinche, ¿no? Pero claro, también es un símil un poco de nuestra vida, ¿no? Aceptamos las cosas que nos vienen como si fuera un regalo, como si fuera parte de lo que nosotros hemos pedido, o cada cosa que no coincide con lo que pensamos la rechazamos, ¿no? Y a mí me parece muy importante la cuestión de la aceptación. La aceptación, y ojo, no conformarnos tampoco con esa cuestión de que como me ha tocado ya se acabó, ¿no? Sino en dar cuenta que para conseguir ciertas cosas
tengo que hacer un trabajo para transformarlas y para conseguirlas. No transformar a la gente de fuera, ¿no?, sino transformarme yo, porque uno de los problemas principales que hay en cada uno de nosotros es que hay una frase que dice que lo que yo no he podido tomar en mi vida, previamente yo lo he rechazado. Muchas veces no estamos preparados para ver ciertas oportunidades, para estar en determinados lugares, para relacionarnos con determinadas personas, porque soy yo quien me tengo que transformar. Si no me transformo, me puede venir alguien de fuera que yo no lo voy a ver ni lo voy a escuchar, porque no lo puedo captar, no lo puedo pensar, ¿no? Y ahí en esa cuestión del futuro, si yo no puedo imaginar algo, si ni siquiera lo puedo pensar, ¿cómo quieres que te pase? ¿No? Corremos el riesgo de quedarnos en una fantasía. Si yo no me transformo, ¿cómo quieres que te pase? ¿No? Tienes que aceptar que la vida que estás produciendo es la que puedes tolerar, no hay más. No basta ya de fantasear que quiero esto, quiero lo otro, porque la vida que estoy produciendo es la que puedo. Si no, viviría otra cosa, pero es la que puedo ahora. ¿Que se puede mejorar? Bueno, se puede mejorar, pero también uno tiene que hacer un trabajo para transformar ciertas cosas que ahora mismo no puedes permitir que te pasen porque no estás preparado, porque no las puedes vivir, ¿no?, en ese momento, en el momento en el que estás, ¿no? Y además, ¿qué le pasa a la vida que tienes, ¿no? Que también es aceptar eso, la vida que tenemos, ¿no? La vida que producimos. Y claro, también es importante aceptar la pérdida de algo para volver a desear. Claro, también estamos en épocas de principios, de finales, ¿no?, de años. Claro, eso también es interesante porque también para ganar también hay que saber perder, ¿no? Y también hay cosas que hay que dejar atrás, ¿no?, que aunque cuesten, ¿no?, porque también en los cambios se pone muy en juego que muchas veces, aunque un cambio sea para mejor, es inevitable sentir cierta tristeza. Esto es interesante, ¿no?, porque ¿cómo puede ser que algo que para mí me produce una mejora en mi vida, yo me pueda sentir triste? Es un estado de ánimo. Por eso es interesante no dejarnos llevar por los estados de ánimo en nuestra vida, sino por los proyectos, mantenernos en los proyectos. Si no, es una locura. Pues claro, si estoy viendo que si doy un paso hacia adelante, eso implica caídos, implica separaciones, va a haber cierta tristeza en nosotros. Porque claro, hay cosas que vamos a perder, aunque ya no nos sirvan. Pero tengo que despegar esos lazos de eso que he perdido. Y claro, es un periodo de adaptación. Y ya digo, muchas veces acontece esa tristeza, porque aunque hay una alegría por encontrarse con lo nuevo, también hay una contradicción, ¿no? Y así, en los estados de ánimo también podemos decir eso, que tampoco hay amor puro 100%, hay amor, hay odio, hay ganas y hay que no tengo ganas, ¿no? Pero claro, si uno se deja llevar por la volatilidad de los sentimientos, ahí se pierde, ¿no? Son los proyectos los que deben guiar nuestra vida y lo que nos conviene, ojo, que si no caemos en eso que decíamos al principio, el principio del placer, ¿no? Si uno se deja llevar por lo que le gusta, no tengo ganas, no quiero, ¿no? Ahí nos quedamos amorfos, nos amorfamos, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Que es los proyectos con las otras personas, las relaciones, ¿no?, mis compromisos, lo que me van a ir llevando de la mano en la vida, ¿no?, lo que me van a producir quién eres, ¿no? Y ahí vemos que en estos propósitos de año muchas veces hay quien quiere empezar, pero luego nunca termina nada, nunca se mantiene en nada. Y hay mucha ilusión, pero poca capacidad de trabajo, ¿no? Y eso al final le termina uno enfermando, porque hay personas que quieren todo, quieren hacer todo, pero también uno tiene que tener en cuenta la dimensión de quién es, qué capacidades tiene, ¿no? Que si no, es como si uno estuviera identificado con otra persona que no soy yo y que yo anhelo ese lugar de esa otra persona, pero que yo no puedo porque no he trabajado no soy yo, ¿no? Entonces es importante esa cuestión de saber quiénes somos, qué capacidades podemos llegar a desarrollar y cuál es mi realidad, ¿no? Que eso es muy importante. El problema es no cambiar, ¿no? Ese es realmente el problema, ¿no? Porque no puedo tener la misma personalidad que cuando tenía 20 años, ¿no? Eso es imposible.
ni puedo quedarme atrapado en esos deseos, ¿no? Las personas cambian, ¿no? Hay ideales que uno tenía hace X años que ahora tomas con la realidad y dices para nada, ¿no? Entonces, si no, es como si nos quedáramos con un yo muy rígido, limitado, ¿no? Que no nos permite desarrollarnos, ¿no? Y también te puedes sumergir también en la angustia, en la culpa, porque no es como pensaba, porque yo no puedo alcanzar tal, no puedo ser cual. Claro, pero ¿a quién estás mirando? ¿No? Tienes un super yo, ¿no? Un policía interior muy severo, porque te estás comparando con un ideal que no tiene nada que ver contigo ni con la realidad. Y ahí aparece ese sentimiento de culpa, ¿no? Incluso el castigo en tu vida, sin dar cuenta que hay en ti un ideal demasiado elevado que tú no estás ahí, ¿no? Entonces, claro, es aprender también a tolerarnos. Muchas veces se habla de la tolerancia hacia los demás, pero ¿cómo pretende uno tolerar a los demás si uno mismo no se tolera, si uno mismo se trata mal? ¿No? Si uno no se quiere a sí mismo, no tolera esos aspectos que hay en todos nosotros, no tiene paciencia, ¿no? Lo principal para crecer es la confianza. Si uno no confía en el proceso, no da cuenta de quién es, no cuida sus pasos, ¿no? Y está tiene riesgo de salirse de la realidad, ¿no? De caer en ese ideal y no cuidar ese ser que hay en ti, ¿no? Entonces, en los cambios es importante también tener en cuenta el proceso, que para cada persona va a ser diferente. Y lo vemos en la educación, porque muchas veces me parece que hay un riesgo de caer en etiquetar mucho a los jóvenes, a los niños, ¿no? En etiquetarlos, en ponerles calificativos, ¿no? De tal, cual, ¿no? Incluso vemos que en el proceso de crecimiento, de aprendizaje, es que es normal y que no es normal, ¿no? Hay unos estándares, supuestamente, pero hay personas que avanzan de una manera y otras de otra, y eso no tiene nada que ver con que sea normal o no normal. En cada persona hay un proceso distinto, ¿no? Entonces muchas veces caemos en el riesgo de eso, de etiquetar y querer marcarle al otro algo que no sabemos qué va a ser, ¿no? Es como si tú pensaras que porque haya una semilla va a haber un árbol, no sabes. Es desde el árbol que tú puedes saber que hubo semilla. Antes no sabemos, es después, ¿no? Claro, lo habitual es que en los cambios pues nos cuesten adaptarnos, ¿no? Porque, como decimos, ¿no? Cuesta permanecer muchas veces en una actividad, en una profesión, en un amor. Y muchas veces, en ocasiones, cuando toca cambiar, uno quiere permanecer en lo anterior y cuando toca permanecer se aburre y quiere hacer algo original, ¿no? Y esto también, y me parece interesante también en ese símil con los niños, ¿no? Los niños juegan porque proyectan ser mayores. Ellos juegan a ser mayores. Si os fijáis, los juegos que utilizan, claro, es juega a enfermero, a la mamá, juega a ser papá, a ser bombero, a ser astronauta, ¿no? Son los diferentes oficios. Ellos están proyectando, imaginando para ser mayores. Pero claro, muchas veces lo que pasa en las generaciones ya maduras, muchas veces como que uno evade ciertas responsabilidades como si quisiera volver a ser ese niño, ¿no? Que ahí es un poco ese salto, ¿no? Los niños quieren ser mayores, pero cuando uno llega a ser mayor, quiere quitarse esa... No quiere... Uno de los pasos más importantes del ser humano es abandonar ese lugar en la familia, ¿no? Adentrarse en el mundo y tomar tu papel en el mundo, ¿no? Tu responsabilidad. Y claro, muchas veces es apartarte, ¿no? En ese lugar donde uno no puede adquirir ciertas responsabilidades, donde muchas veces hay épocas de crisis, de cambio, donde hay algo que te ha tocado en un momento determinado, ¿no? Cuando a lo mejor hay un casamiento, hay un cambio de trabajo, muchas veces a lo mejor en la época de la jubilación, ¿no? Que se reacciona muchas veces de manera que uno se asombra, ¿no? Porque no sabía que eso le podía pasar, ¿no? Y es porque, claro, muchas veces en esos procesos uno bien no ha planificado. Tenemos que tener en cuenta que, claro, cuando uno tiene puesta mucha energía en algo, ¿no? En tu relación, en tu trabajo, cuando cambias de etapa o de posición, claro, eso se queda vacío, ¿no?
es un poco nuestro motor de nuestra vida, es desear. Si no lo aunamos a proyectos, a sentirte útil en la vida, al final a veces se termina en una melancolía, generando una depresión, porque claro, si todo lo que se te sostiene lo retiras de golpe y no has planificado ese futuro, pues claro, ese cambio puede ser peor para la persona, no hay una sustitución. Y claro, la salud tiene que ver con nuestra capacidad de sustitución. Y ya decimos, la felicidad no es quedarte tranquilo sin hacer nada, es que el sentido de nuestra vida es poner nuestra energía en algo, en alguien, en algún proyecto, en algo que uno pueda generar esa autoestima. La autoestima precisamente tiene que ver con la capacidad de conseguir logros en la vida y con el amor, con sentirse amado. Entonces fijaros qué importancia es el trabajo y el amor en nuestra vida. Si uno no puede eso, claro, ahí hay una dificultad, y en los cambios pues muchas veces acontece que frente a determinadas situaciones es como que hay una dificultad de abandonar muchas veces ciertas formas de pensar que ya no nos sirven, que a lo mejor pertenecen a nuestro bagaje familiar, o a ciertas formas de pensar que vemos que ahora en nuestra vida pues esa moral no nos sirve porque nosotros somos diferentes, tenemos otro tipo de deseos, y a veces como si uno quisiera que las cosas pasaran así, meternos por ese carril, cuando a lo mejor tu deseo va por otro lado. Tú quieres ser una cosa, pero tu vida te va mostrando que tus acciones te llevan por otra. Entonces, conocerse a uno mismo no es mirarse al espejo, es decirse ciertas frases, sino que la materialización de nuestro pensamiento, de nuestro deseo, está en la realidad. En la realidad yo voy mostrando cómo me relaciono, cómo trabajo, cuál es mi posición en el mundo, y voy mostrando cómo pienso, cómo deseo, no lo que tengo en la cabeza, sino los productos que se hacen en mi realidad. Ahí detecto, o de alguna manera, si uno, claro, porque en el proceso psicoanalítico uno va dando cuenta, se va tomando la rienda de su vida, porque va estableciendo una implicación en lo que le pasa. Ya deja de echar balones fuera de que fulanito me ha hecho tal cosa, no sé qué, y hay que ver, sino dar cuenta que algo de mí es mi responsabilidad, o algo de implicación hay en la vida que estoy generando, las cosas que me están pasando, y mis respuestas ante eso. Hay quien se queda como la decepción del regalo, hay quien se queda en esa decepción y no quiere nada más, se queda ahí lo perdido. Pero también es como esa capacidad de resiliencia que le dicen, es de movilizar tu deseo, no quedarte en la pérdida. Y a cada tanto, en cada uno de nosotros vemos cómo es nuestro patrón de respuesta, es decir, cómo es nuestra manera de posicionarnos ante los cambios. Seguramente aquí nos sentiremos un poco identificados todos cuando decimos, llega el domingo y muchas personas que están de un mal humor, que no soportan porque viene el lunes. Pues claro, esa manera de reaccionar también corresponde a una dificultad de los cambios, de dejar atrás pues el fin de semana y comenzar la rutina del lunes, Habría que preguntar qué pasa en la vida de esa persona para que siempre haya una reacción de esa manera, Es decir, que la manera que tenemos de reaccionar ante algunos aspectos de nuestra vida habla de nuestra capacidad de sustitución, de nuestra capacidad para adaptarnos, para cambiar ciertas cosas en nosotros, Eso habla constantemente de nosotros, de nuestras reacciones ante la vida. Bueno, también hay en todas las personas hay ciertas tendencias sufridoras o masoquistas, que también se pueden poner en juego, y que a veces, a veces uno no acepta un cambio mejor porque también hay en nosotros ciertas tendencias, que pasan, Incluso se llega a decir, que el humano se mueve más cómodamente en el fracaso que en el éxito, pero claro, sí, depende de lo que llamemos éxito, Pero muchas veces, claro, a alguien le toca la lotería, Y claro, como lo tenga en la cabeza bien amueblada,
es que es una cantidad de dinero que a lo mejor tú no tienes capacidad para manejar, tanto las relaciones que se van a producir como el destino que le vas a poner a ese dinero, ¿no? Que muchas veces, claro, el éxito conlleva también una transformación en uno. Si uno no transforma cierta forma de pensar, te puede venir algo caído del cielo, pero no lo puedes manejar. No tienes esa estructura mental para disponer de esa economía, que es nuestra economía divinidad también, nuestra economía psíquica, ¿no? Que está relacionada con el dinero, ¿no? Claro, esto también me parece importante, ¿no? Que todas las personas, en cada momento de la vida, pues tenemos que tomar tanto pequeñas como grandes decisiones. Claro, y algunas de ellas incluso deciden nuestra vida, ¿no? Claro, eso provoca mucha presión, ¿no? Pero a veces se prolonga más una etapa que otra para no pasar a la siguiente. Es decir, que uno se puede quedar anclado en la duda de algo, no porque dude, sino porque precisamente tomar una decisión te implica hacer un cambio en tu vida. Y eso es a lo mejor lo que uno tiene más resistencia, a que algo cambie. Bien porque puede haber fantasías de que si algo mejora a mí, va a cambiar mi alrededor, va a pasar algo, ¿no? Que en cada persona hay una fantasía que subyacen a esa dificultad y esa resistencia a cambiar, que a saber cada persona, ¿no? Por eso a través de la terapia, ¿no? de su psicoanálisis, uno ahí estudiamos o vemos en el discurso de la persona cómo hay determinadas fantasías que subyacen a esa respuesta, a esa detención, a esa inhibición muchas veces de muchas cosas, porque ahí está implicado algo que tiene que ver con la dificultad de dar un paso, ¿no? En la vida siempre es como una decisión: o echo un paso adelante y modifico algo de mí para que pueda producirse otras cosas en mi vida, o me quedo detenido en ese momento donde ahí es como si me quedara en ese principio del placer, ¿no? Y también, claro, frente a la incertidumbre, ¿no? Porque también los cambios conllevan la incertidumbre, nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Y como no toleres la incertidumbre en tu vida, es difícil, ¿no? Porque frente a la incertidumbre muchas veces pueden aparecer fantasías, pues, de catástrofe, que te puede pasar algo malo, ¿no? Que todo va a empeorar, ¿no? Que saldrá mal, que no conseguirás lo que persigue, ¿no? Lo que llamamos el pesimismo, que tiene que ver con la angustia, ¿no? Que es una posición angustiante donde uno no puede dar un paso, ¿no? Se queda detenido ahí, ¿no? Entonces lo único que se puede hacer ahí es tener paciencia, ¿no? Es renunciar a querer saber antes de que las cosas sucedan. No se puede saber antes que las cosas pasen, nadie lo sabe. Nadie tiene una receta ni un secreto para la vida, ¿eh? Hay que vivirla, ¿no? Nadie lo sabe. Y claro, la primera reacción frente a los cambios siempre es de rechazo, ¿no? Y ahí ponemos un ejemplo en la revolución industrial, ¿no? Vinieron las máquinas y hubo personas que destruyeron, ¿no? Se unieron los obreros para destruir muchas máquinas porque creían que iban a cambiar el puesto de trabajo, ¿no? Y ahí pues vemos que siempre frente a lo nuevo va a haber resistencia, va a haber algo afectivo que nos va a producir un rechazo frente a lo nuevo. Ojo, también nos pasa en las relaciones, ¿eh? Porque muchas veces si uno no tolera algo que le pueda decir el otro, que le pueda modificar en algo, hay rechazos, no tanto a esa persona, sino a lo que esa persona puede producir en mí, porque ya me va a venir a replantear y a transformar muchas cosas que yo daba por hechas, muchas formas de pensar que yo la tengo como ley en mí, como a fuego, y que otra persona me la va a venir a cuestionar, ¿no? Entonces hay una resistencia también al cambio, pero no por la otra persona, es por lo que eso implica en mí, porque otras relaciones, otras personas que piensen diferente me van a hacer a mí que me cuestione muchas cosas. Muchas veces no queremos eso, ¿no? Que nadie nos venga a contradecir, yo siempre quiero llevar la razón y no puede ser, ¿no? Voy a mirar ahora porque no me quiero tampoco extender mucho. Bueno, yo creo que es hora de que también hablemos, os voy a leer
bueno, es un poema, un tango que es el poema del pueblo, ¿no? Que me pareció muy interesante, que habla un poco de los cambios, ¿no? Y de cómo también es necesario eso, entregarnos a la vida y cambiar, ¿no? Es de Homero Expósito y se llama Chao, no va más. Dice: chao, no va más, es la ley de la vía de venir. Chao, no va más, ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor, y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar. Dale paso al progreso, que es fatal. Chao, no va más. Simplemente la vida seguirá. Qué bronca sentir todavía el ayer y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí. Pero nada regresa al ayer, tenés que seguir. Tómalo con calma, esto es dialéctica pura, te volverá a pasar tantas veces en la vida. Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesite nueva música, un nuevo piano. Vos no podés elegir el piano, crear la música de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez y luego volver a empezar y volver a equivocarte, pero siempre vivir intensamente, porque ¿sabes qué es vivir? Vivir es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás. Chao, no va más. Dale un tiro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida, no más. Y el intento de un casi bebé debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir, pero dale, la vida está en flor, tenés que seguir. Me pareció muy interesante este tango, ¿no? Maravilloso, hay que seguir, ¿no? No hay recetas para la vida, cada uno tiene que encontrar su camino y redimensionar la realidad de quién es, y bueno, cuestionando también qué identificaciones, qué espejos tomamos para nuestra realidad y bueno, construirnos es escuchar también quiénes somos desde la dimensión que partimos, ¿no? Así que bueno, si queréis dialogar, comenzar preguntando alguna cosa o alguna cuestión que os haya llamado la atención, algo que os parezca interesante acerca de la gestión emocional frente a los cambios, la felicidad. Sí. Hay una fantasía muy bien, Laura, me ha encantado tu charla. Hay una fantasía común en querer cambiar al otro. Cuando uno se enamora de alguien o quiere establecer una relación, ¿es una fantasía común? ¿Voy a cambiarlo o va a cambiar? Sí, es como, claro, es como que el amor, transformar al otro para que sea como mi ideal, como mi ilusión, ¿no? Pero claro, ahí te pierdes al otro, ahí no hay diferencia, ahí es un amor narcisista, donde tú quieres que el otro sea como tú quieres. Entonces ves que ahí en el enamoramiento vemos cómo se pone en juego el narcisismo. Si uno no tolera que el otro es diferente y que te va a decir cosas que no te van a gustar, ¿no? Y que si no aceptas eso, pues claro, sí que hay una fantasía, claro, de querer cambiar al otro y que bueno, que por el amor también a veces se renuncian a ciertas cosas, ¿no? Y el amor es un poco peligroso a veces si se toma en ese sentido, ¿no? El amor te civiliza, ¿no? Pero también muchas veces uno puede caer en el riesgo de pensar en ese ideal, ¿no? Y en esa fantasía de querer cambiar al otro. Pero luego ya, ¿qué pasa cuando cambia al otro? Que ya no te interesa, ya te desenamoras, porque no es ese el que tú querías, ¿no? Pero tú te enamoras de ese brillo, de esa relación, de ese alguien, tú no sabes lo que es, ¿no? Si lo cambias ya deja de interesarte, porque es todo lo que le sostiene lo que te trae del otro, ¿no? Entonces no creáis en promesas falsas, ¿no? Porque
Lo importante es construir nuestra vida y acompañados siempre, ¿no? Pero cuando uno se somete al otro, se deja llevar por esas falsas ilusiones, cuidado, alerta, alerta, ahí estamos en modo narcisista, ¿no? Y en no tolerar las diferencias. Buenas tardes. Enhorabuena, en primer lugar. Es la primera vez que vengo, pero me apunto ya todos los meses. Fantástico. Me ha encantado. Yo, el tema que hemos hablado, yo lo empleo mucho más. Yo suelo decir una frase no referida al amor, referida a la relación entre las personas. Suelo decir una frase: somos 9.000 millones de habitantes en el planeta de la Tierra. No podemos pensar que todos piensen como uno. Hay que respetar el pensamiento de los demás. Pensamiento, cada uno tiene su pensamiento. No es cuestión de reconducirlo, pero es cuestión de saberle uno explicar tu pensamiento y aceptar el pensamiento de los demás. Tarea difícil, tarea difícil. En un mundo que, fijaros cómo estamos, el mundo de la globalización, donde no se aceptan las diferencias. Y eso genera mucha hostilidad. Yo me he vestido de Rey Baltasar en mi entorno y es diferente a posiblemente. Bueno, muy bien. No, es también ser un travesti del pensamiento, ¿no? Poder transformarse, y es un buen ejercicio ese, ¿no? De transformarse, ¿no? De decir una frase que uno no está acostumbrado a escucharse, ¿no? Te compro la frase, me gusta, travesti del pensamiento. Eso lo dice Miguel Óscar Menasa, es una frase de Menasa, el director de la Escuela Grupo Cero. Muy buena. Un travesti del pensamiento, ¿no? Muy bueno. Sí. ¿Qué le diría usted a toda esa gente que piensa, bueno, que el psicoanálisis está del lado de la pseudociencia, entonces del lado del horóscopo, del esoterismo, de la alquimia, etcétera, ¿no? Y que, bueno, habría quedado refutado hace mucho por la psicología científica, que tiene tratamientos mucho más efectivos para tratar, pues, todos los trastornos psicológicos? Y por no hablar, por ejemplo, de todas esas cosas horribles que había dicho Freud sobre las mujeres, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas. Yo les mandaría que estudiaran, no tiene nada que ver. Para nada que ver. ¿Ves? Pero ahí es interesante eso, cómo has planteado la pregunta, porque ahí vemos como no nos podemos regir por opiniones. Opinión tiene cualquiera, pero alguien que estudie, que haya leído a Freud, que haya estado en seminario, que haya incluso pasado por el diván de un psicoanalista, no tiene nada que ver eso que se dice de lo que es. Es como cuando uno habla de alguien, no hablas de ese alguien, hablas de ti, no de ese alguien, ¿no? Es una ciencia reconocida, ¿no? Lo que pasa que opiniones tiene cualquiera, pero la cuestión es que hay que estudiar. Por eso es importante hacerse culto en esta vida, porque si no, te lleva a cualquier corriente. Sí, pero es que esa opinión está muy difundida, por ejemplo, en los manuales de psicología de la carrera. Bueno, yo conozco otros aspectos. Yo conozco médicos, psiquiatras, psicólogos que estudian psicoanálisis, que están en análisis, porque es que viene a traernos otra realidad, viene a traernos, nos habla del inconsciente, de la complejidad que hay en el ser humano. Es una ciencia muy joven, lo que pasa es que produce cierto rechazo. ¿Por qué? Porque es una herida narcisista para el sujeto, para la persona, porque nos dice que no somos dueños y señores de nuestra propia casa. Es decir, que hay algo de ti, una verdad en cada uno de nosotros de la cual no queremos saber nada muchas veces, y que eso dirige nuestra vida. Y eso produce rechazo. Pero todos sabemos, todos soñamos. Quien dice que no sueña es porque no se acuerda, pero tiene que ver con nuestro olvido. Todas las personas hay lapsus, hay olvidos, ¿no? Que ya hay una materialidad en esos efectos del inconsciente, y que también el arte también habla de ese concepto de inconsciente, ¿no? Y hay muchos tratados clínicos y mucha literatura y tratados científicos que hablan de los beneficios del psicoanálisis. Ahora, mejor eso, forjar criterios y no opiniones. Eso me parece muy importante, porque si no es muy fácil, porque tú has dicho no. Quien estudia, te trae texto, sabe que eso es así. Entonces mejor forjarse uno un criterio, si no, cualquier cosa te tira. Y si uno no asienta sus bases de lo que es importante, de los criterios de su vida,
cualquier opinión te va a tirar y te va a llevar la corriente, ¿no? Por eso estudien, y yo os recomiendo psicoanálisis, ¿no? Porque te ayuda a vivir mejor. Buenas tardes. Buenas. No sé si me escuchan. No se oye. Apaga el micro. ¿Ahora? Sí, claro. Gracias por la charla. Muchas gracias. ¿Qué opinión tienes tú frente a las corrientes de desapego absoluto en cuanto a personas, cosas, como medio para abordar estos cambios que tenemos actualmente, que es una vida que vivimos muy rápido y hay cambio constante? Mucha corriente que tiende a que lo más fácil es no apegarse ni a personas ni a cosas. Por ejemplo, Voltaire también tiene un libro al respecto, para no sufrir en relación a los cambios. Claro, yo diría que lo fácil no es lo más conveniente para la persona, ¿no? Cuando uno se aparta de algo, porque algo pasa y hay una dificultad de gestión. Pero ya hemos dicho que el ser humano solo no puede nada, ¿no? Ya eso existía en épocas anteriores, ¿no? Donde la gente se recluía en conventos, en balnearios, ¿no? Para apartarse un poco de algo que no podía gestionar en su realidad. Pero claro, me parece interesante trabajar esa gestión que tiene esa persona consigo misma, y que tiene que ver también consigo mismo y con los demás. Entonces, apartarlo no te va a transformar en nada, te va a apartar de ese foco en ese momento, pero apartarte no es la solución, ¿no? La solución es estar en el mundo. Si uno no está en el mundo, está fuera de circulación, ¿no? Y ahí, cuando alguien está fuera de circulación, se abandona, se pierde, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay veces que hay que retirarse de ciertos escenarios porque te pueden producir un mal, a lo mejor, pero también yo abogo por el trabajo personal, que uno pueda transformar y afrontar las situaciones de otra manera, ¿no? Gestionar las cosas de otra manera, porque si no es, cada vez que algo no me interesa, ¡pum!, me voy de la realidad. Uno puede caer en esa situación en la que cada vez que algo te chirría un poco, no pueda gestionarlo, ¿no? Entonces, claro, puede ser fácil, pero no te conviene, porque no estás en la vida. No puedes transformar ni las cosas que te pasan a ti, ni cosas de tu alrededor. Al final te retiras del mundo, ¿no? Entonces, lo fácil no es lo más conveniente. A veces eso requiere que haya cosas en ti que se tengan que transformar, no coger el camino fácil en ese sentido, ¿no? Lo que nos conviene, ¿no? Yo siempre eso se me quedó a mí muy también grabado, ¿no? De muchas veces eso, de que es que no me gusta hacer esto, no me gusta hacer lo otro, ¿no? Digo, vale, pero lo justo es una cosa infantil, ¿no? Es lo que te conviene. ¿Qué te conviene en tu vida? Si no, seríamos, me levanto por la mañana y digo, ay, si no tengo ganas de ir a trabajar, pues no voy. Pero te pierdes las relaciones, el trabajo que es necesario, ¿no? Ciertas situaciones que aunque no te gusten, eso es como un capricho, ¿no? A los niños no les gusta, pero tú le dices, no, que tienes que hacerlo. Y ahí se va moldeando tu gusto, tu goce, Si no, es como hacer lo que te dé la gana, no es libertad. Eso te encadena a ese principio del placer, y hay deseos que no son convenientes, que hay que encauzarlos de otra manera, ¿no? Hay que transformarlos de otra manera. Entonces, hacer en nuestra vida lo que nos conviene, aunque no nos guste. Es que los gustos no tienen que dirigir nuestra vida, si no es una locura. Si no, ay, no me gusta yo esto, yo no, pero me conviene hacerlo. Como me conviene, sigo, me mantengo. Y el gusto viene después. De repetir las cosas se goza, te terminan gustando, ¿no? Si no, nos quedaremos bebiendo la leche materna todavía, ¿no? O sea, que vuestros gustos han sido más refinados ahora con la comida y eso, ¿no? Claro, se va cambiando, ¿no? La fuerza de hacer te va gustando. Hola, Laura. Hola. Me parece que te equivocas en alguna cosa. Sobran recetas sobre la vida. Sobran recetas. Ahí tenemos las religiones, ahí tenemos los partidos políticos, ahí tenemos las ideologías, ahí tenemos el hecho de escuela, universidad, profesión.
Esos son recetas para la vida. Bueno, Hay miles de son recetas instituciones. para la vida. Son instituciones que te permiten para lo que no hay, socializarte. para lo que no hay es para ser libre. No, Para ser libre no hay. Para ser libre no hay. libre Para- sostenerte a algo, Manuel. Y tú vas de libre, vas de libre. Para las recetas sí hay, pero para ser libre no. La gente ni siquiera se da cuenta de que es esclavo, con lo cual eso significa que no hay la posibilidad de ser libre, no hay la receta para ser libre. Pero las otras recetas sí están ahí, disponibles para todos, como rebaño que somos. Y como rebaño que somos, vamos en una dirección. Y eso es así. Bueno, ya digo, opiniones hay muchas, pero las universidades nos educan, las instituciones, ¿no? Que a ver, habrá que ver a qué llaman libertad. Libertad es sostenerse a los compromisos. Si no hay compromiso, la libertad era máxima cuando estábamos en las cavernas, pero bueno, nos tuvimos que unir para que la vida fuera más prolongada en el tiempo y también para que fuera más cómoda para nosotros, para preservarnos de los peligros. Entonces, ¿a qué libertad llamamos, no? La libertad es un compromiso, pero uno elige los compromisos, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas. Estoy cogiendo el móvil porque me ha apuntado Ajá. una frase de la charla Sí. que ha dicho algo así como, porque le he apuntado después al rato, en la sociedad hay mucha pasión pero poca energía de trabajo, como que queremos muchas cosas, mucha pasión y luego lo dejamos por hacer, no tenemos esa persistencia. Yo quería saber tu opinión de cara a esa parte de colectivo, ¿no? Porque al final como sociedad también creamos inconsciente colectivo, como hablaba por ejemplo Jung, ¿no? Yo sé, me gustan estos temas y quiero saber pues, la opinión de alguien que tiene esa profundidad y saber como sociedad si la depresión forma parte de ese no hacer, ¿no? Porque tenemos una sociedad cada vez más deprimida donde la clase política también, si la queremos introducir, incide mucho ahí, pero al mismo tiempo forma parte de muchos derechos, pero también parece que se nos han olvidado un poco los deberes y ese hacer, ¿no? Por ahí va un poco la pregunta. Vale. Bueno, Jung ya se separa un poco del psicoanálisis, ¿no? Para mi criterio, ¿no? Para el criterio de un psicoanalista. Bueno, la depresión, sí es cierto que estamos en una época difícil, ¿no? En la que, no sé, también se señalan, hay más visibilidad ahora de los problemas de salud mental, ¿no? Pero la depresión proviene por una pérdida. Si hablamos de una sociedad deprimida, claro, la depresión viene también por esa pérdida y esa falta de ideales, ¿no? De utopías del futuro. Entonces, la depresión proviene porque hay algo que se ha perdido en lo que uno se ha identificado y hay una incapacidad de sustitución. No hay, hablamos de sociedades deprimidas porque no hay ideales que rijan nuestra vida, ¿no? Que nos permitan sostenernos, ¿no? Que sí los hay, ¿no? Por eso tenemos que buscar ese camino y no quedarnos en lo perdido. Pero claro, sí que es cierto que bueno, que en esa cuestión que comenta, ¿no? de la depresión, que cada vez se habla más de ella, es esa dificultad de sustituir, ¿no? Porque la salud tiene que ver con la capacidad de sustituir un ideal por otro. Y claro, muchas veces si no hay ilusión de futuro, pues uno se queda en ese lugar de pérdida, ¿no? Y no puede sustituirlo por otra cosa, ¿no? Eso es un mecanismo complejo, pero proviene por eso, porque no hay utopías, ¿no? Incluso vemos también que incluso en lo que se denominan sociedades de confort, ¿no? Donde te venden que un mayor bienestar material, ¿no? Te ofrecen como que es nuestro ideal de confort, ¿no? Y de felicidad, pero fíjate que muchas veces vemos que es al contrario, que en los lugares donde precisamente se aboga más por ese materialismo, ¿no? Por ese confort, es donde hay una más alta tasa de suicidio y de depresión. ¿Por qué? Porque el ser humano no es lo material lo que necesita, es nuestro deseo, es alimentar nuestra alma, es sentirnos útiles, es el amor, es el proyecto social, es el proyecto de futuro, ¿no? Y ahí es donde se va a mover nuestra energía, nuestra pasión. Hay una frase muy bonita de Miguel Oscar Menasa que habla de que las pasiones son historias de amor
no producidas, ¿no? Todavía, ¿no? En el sentido de que, claro, la pasión se genera entre otras personas. Yo solo me quedo en mi mundo, hablo con otra persona y eso produce muchísima energía, ¿no? Hablamos de un proyecto, ya tenemos esa energía disponible para hacer algo en común. Incluso se civiliza toda esa cuestión del narcisismo, la hostilidad, ¿no? La agresividad, eso forma parte de todos los seres humanos. Todos tenemos ese germen primitivo, pero es el trabajo el que nos va a civilizar, el amor es el que nos va a civilizar, porque nos va a permitir poner todo ese resto de energía que está puesta en la agresividad, en la hostilidad, en el odio, que forma parte de todas las personas, es poder canalizarlas para hacer algo en común. En vez de destruir al otro, hago un proyecto con la otra persona, construyo un puente, construyo un libro, hago no pongo esa energía útil para algo, pero necesitamos ponerla en circulación. Si no es como un estanque que el agua se pudre, ¿no? Si no ponemos esa energía en el amor de otras personas, podemos generar vida o muerte. Hay esas dos fuerzas en nosotros, ¿no? El eros o el tánatos, que no es una sin la otra, ¿no? Porque mucho eros también necesitamos un límite, una interrupción para que no caigamos devorados, ¿no? Pero que claro, lo que nos va a permitir darle sentido a nuestra vida es el trabajo, es el camino del trabajo, del amor, ¿no? Que es lo que nos hace sentirnos útiles y lo que nos va a proporcionar esa autoestima. Los materiales, pues bueno, vemos que estamos en el capitalismo este salvaje, ¿no? En el que nos quieren vender una idea que luego vemos que para nada. ¿Cuántas personas que nos ofrecen una vida idílica en las redes sociales luego están fatal, vamos? Que muchas veces han salido, ¿no? Indicando que bueno, que tienen depresión, que tienen problemas, porque claro, ofrecen una cosa ideal que eso no existe. Te venden momentos, pero para venderte eso, porque son un producto más, entran en la rueda de ser un producto más. Entonces, claro, separarte de eso y construir tu propia vida es un paso muy importante, porque es construir tu deseo, es construir tu propia felicidad, más allá de las estampas y de las idealizaciones que son vacías, que se utilizan a las personas para ser productos de lo que ellos quieren vender, ¿no? Entonces uno decide entrar en ese carro o construir nuestra humanidad, ¿no? Nuestros valores, nuestra humanidad. Ya digo que es una decisión constante en nuestra vida, damos ese paso, no lo damos, o nos quedamos en ese principio del placer o en esa rueda que nos dicen cómo tenemos que vivir, que al final eso no nos sirve, ¿no? Porque el ser humano, el motor es nuestro deseo, necesitamos proyectos, trabajo, ¿no? Amor, ¿no? Necesitamos en nuestra vida para ser la especie humana, ¿no? De algo nos diferenciamos de los animales, ¿no? Entonces es interesante tu pregunta por eso. Necesitamos también esos ideales y esas utopías que nos hagan movernos, que no va a ser, nunca vamos a llegar a esa completud, nunca va a ser como creemos, ¿no? Pero eso es como la zanahoria esa que guía el caballo, ¿no? Que sigamos, no es eso, pero lo siguiente, ¿no? Por eso muchas veces cuando uno llega a algo que desea mucho en su vida dice, ¿y ahora qué? Te entra como depresión, te pones como triste, ¿ya qué hago? ¿Y esto era? Vaya mierda, ¿no? Pero claro, es eso, bueno, pero ahora otra cosa, es ese camino donde se va a construir tu felicidad. Este proyecto ahora toca otra cosa, pero eso es lo que nos hace sentirnos vivos, es poner nuestro deseo en marcha. Por eso muchas personas cuando terminan su periodo de trabajo, si no se enganchan en otra cosa, mucha gente ha fallecido a raíz de dejar el trabajo, porque no es el trabajo, son las relaciones, lo que se consigue. Pero si luego es como si te quitaran los brazos y las piernas de repente, te quedas así, ¿no? Hay que mirar el futuro, mirar el futuro es construirlo desde ahora, ¿no? Proyectos de futuro, para que tengas algo que hacer el año que viene, la semana que viene. Eso va a ser el motor de tu vida, si no te quedas sentado esperando que la vida pase, que te lleve por delante, ¿no? Por eso también lo de las opiniones me parece muy interesante, ¿no? Porque si no viene una corriente, una opinión, te lleva, el agua te lleva, ¿no? Si uno está bien asentado, con esos pilares bien solidificados en ti, te pueden venir mareas, ríos, pero tú estás sostenido y se van a unir otros a sostenerte también, ¿no? Por eso es importante trabajar nuestra salud mental. Que salud mental no es que uno esté enfermo ni nada, es cuidar de
de nuestras relaciones, de nuestras posiciones en el mundo, ¿no? Somos muchos factores, ¿no? Que muchas veces vemos como cualquier elemento externo puede tambalearnos, ¿no? Porque somos frágiles, ¿no? En ese sentido, que no sabemos hasta que no nos pasan las cosas, que en la vida siempre nos van a pasar obstáculos, desgracias, separaciones, pérdidas. En el proceso vital de cada uno nos pasa de todo. A todas las personas tenemos ciertas semejanzas, ¿no? Porque todos pasamos etapas más o menos de la misma manera, pero la manera en que uno reacciona ya es como yo estoy, como habla de mi salud mental, ¿no? Que es mi capacidad de gestión. Porque como decía antes, ¿no? Si una persona se puede apartar, pero claro, si cada vez que me va a pasar algo en mi vida me voy al convento, me voy al balneario, no vivo, me quedo todo el día encerrado, ¿no? ¿Cómo gestiono yo eso? Ahí se ve la dificultad que yo tenga de transformar la realidad o aceptarla, ¿no? Y transformar ciertas cosas. Ahí se ve mi grado de salud mental. Precisamente la enfermedad tiene que ver con esa incapacidad de gestión de mi vida. Entonces es importante cuidarnos la mente, ¿no? Porque es el sostén de nuestra vida. Si no, te pueden venir oportunidades que ni las ves, es que ni las ves. Hola Laura, Hola. Muchas gracias porque pienso que plantear todas estas cuestiones en la sociedad en la que estamos creo que es un acto prácticamente revolucionario. Creo que es algo muy importante. Y has dicho antes una cosa que decías que cuando tienes una emoción muy fuerte o una ilusión por algo, por un proyecto, pero a la vez hay una parte de ti que tira en el sentido contrario, como que te da mucha pena o te da una melancolía, dices que es interesante sostenerse en el proyecto para no venirse abajo en ese momento. Pero aparte de sostenerse en ese proyecto, ¿qué puedes hacer cuando tira de ti esas dos cosas? La melancolía muchísimo por lo que pierdes y por otro lado una ilusión súper fuerte por lo que pierdes. Yo me agarraría al trabajo, al proyecto de vida y también, no sé, muchas veces también es necesario psicoanalizarse porque hay contradicciones que uno no las ve de sí mismo, sino que se expresan en la realidad de uno. A veces uno se detiene en un momento determinado y es porque de fondo hay contradicciones que uno ni siquiera puede ver y que corresponden a formas de pensar o cosas que ya no te sirven para tu vida, pero que están ahí latentes y están produciendo una fuerza que te están impidiendo llevar a cabo la vida que tú quieres. Y son cosas que uno tiene que analizar, que tiene que ver con su historia de deseos, con su historia familiar, con sus éxitos, sus fracasos, su manera de afrontar la realidad, ¿no? Entonces es ayudar a redimensionar algunas cosas que ya a uno no le sirven y que ahora es el momento de conocerte, ¿no? Porque conocerte no es mirarte al espejo, es decir, uno no se conoce, somos ciegos a nosotros mismos, a lo que nos pasa, porque hay una complejidad, hay como una división en nosotros, como si hubiera una parte de ti que no conoces, pero que en tu realidad te guía, te hace hacer cosas que tú a lo mejor, o bien maravillosa, ¿no? Te sorprende que ¡guau, qué bien!, ¿no? ¿Cómo he respondido ante eso? A veces no, y es como que en esa manera que tenemos de reaccionar, ya digo, no nos conocemos, somos unos grandes desconocidos, por eso viene la ciencia a ayudarnos a conocernos y a transformar ciertas cosas. Porque sí que es cierto que muchas veces en los procesos vitales, en los cambios, a veces podemos reaccionar de manera que no es tan adecuada para la realidad que tenemos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo un poco así simple, ¿no? Para que lo veamos, ¿no? Por ejemplo, frente a una situación en la que uno se enfada con alguien, en lugar de poder hablar con la persona, ¿no? de poder solucionarlo, ¿no? Es como si uno en ese momento se quedara con la imagen en la cabeza, lo rumiara y se pegara un atracón de comida luego, ¿no? Entonces, como en la boca, en lugar de utilizarla para hablar, regreso a ese momento infantil en el que todo lo gestionaba por la boca, la alimentación, y como demás, ¿no? Es como que a veces gestionamos de manera inadecuada, ¿no? Regresamos a modos de inmaduros, por así decirlo, de nuestro yo, que no nos sirven para gestionarlo, ¿no? Entonces, es interesante. ¿Crees que es interesante el psicoanálisis teniendo en cuenta que, bueno, la sociedad ha evolucionado mucho y se ve, yo pienso que parte de la sociedad lo veo como una forma de psicología un poco antigua o una corriente antigua, sé que no lo es,
pero mucha gente lo ve así porque lo relaciona con Freud, con Lacan, etc. Entonces, ¿cómo se le podría explicar a alguien que realmente le puede ayudar el psicoanálisis? A ver, es que claro, es difícil resumir esa pregunta. Claro, es que ahí caemos en el riesgo de creer que lo moderno es lo que sale ahora, ¿no? Porque moderno puede ser un pensamiento de hace más tiempo, pero que ha originado una revolución en la vida, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, ¿qué le podemos decir? Claro, el descubrimiento mayor que ha hecho el psicoanálisis es el inconsciente, es decir, nos está diciendo que lo que tú crees que eres tú, que tú conoces de ti, tu yo, no es tu yo, sino que yo lo veo más a lo mejor en los lapsus, en los olvidos, en los síntomas, en los sueños. Freud descubrió que los síntomas tienen un sentido, que tienen un significado que tiene que ver con la persona, los sueños también, los lapsus. ¿Cómo explicaría otra disciplina que tú a lo mejor fueras a coger un tren y en lugar de coger el que tienes que coger, cojas otro? ¿Eso quién te lo explica? Dice, no, que estoy cansado. No, perdona, no estás cansado. Hay un deseo que se ha puesto en juego ahí y has cogido otro tren que tiene que ver con algo que tiene que ver con tu historia personal, o cuando a ti se te olvida algo, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy interesante que hablaba de un matrimonio joven que se casaron y ella le regaló un libro a él y él lo guardó y te puedes creer que no sabía dónde lo había puesto, y era porque tenían una situación de hostilidad, ¿no? Porque estaban ahí como un poco peleados, él tenía un mal concepto de ella, entonces su madre cayó enferma y ella pues acudió a ayudarla, ¿no? y se portó muy bien con la familia, y fíjate que justo cuando encontró el libro fue cuando aconteció esa situación. ¿Ves? Es que hay actos en todos nosotros que hablan de nuestra sutileza, de cosas que vemos pero no vemos, incluso en esa intuición que decimos, ¿no? En esa verdad que en cada uno se muestra sin yo poderla verbalizar. Hay cosas que sabemos y no sabemos, ¿no? Y vemos que en el ser humano hay una complejidad, hay algo que nos habla más allá de lo que podamos razonar. No somos razón y a veces nos queremos reprimirnos y controlar las cosas que nos pasan, pero el psicoanálisis viene a darte una vuelta, decirte, por ejemplo, que los celos que tú tienes por no sé quién en realidad son deseos tuyos. Es como una vuelta de hoja, te dice que lo que tú crees de ti no es otra cosa, que hay en ti como una censura que te hace transformar ese odio que tienes tan fuerte por alguien, puede esconder un amor o un deseo del cual tú no quieres saber nada, ¿no? Que hay aspectos de nosotros que si no te los interpretan, tú caes ciego en eso. Entonces es interesante, por ejemplo, el mecanismo de las obsesiones, ¿no? Ya en la literatura aparecía, ¿no? Por ejemplo, en Shakespeare, Lady Macbeth, ella cuando se cometió el delito, ¿no? Ella se lavaba las manos. Y fíjate Shakespeare, qué sutileza, cómo él utilizaba esa inteligencia, ¿no? Para mostrar que tenía que ver con algo moral. Tanto lavarse las manos, pero claro, vemos que la estructura de las obsesiones, a veces cuando repetimos algo, eso habla de algo que tiene que ver con nuestro inconsciente, ¿no? Con algo que tiene que ver con mi moral que me quiero limpiar, ¿no? Es como que hay una parte de nosotros que no queremos saber nada, que tiene que ver con todo eso, lo primitivo que hay en nosotros, ¿no? Y que a través de ciertos actos hablamos, pero no lo sabemos que lo hablamos, ¿no? Por eso el psicoanalista te ayuda a conocerte, a interpretar esos aspectos en ti y a conocer quién eres, cómo reaccionas, ¿no? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Bueno, te ayuda a descubrir qué es lo que pasa en tu vida, por qué eliges a personas que a lo mejor no te hacen bien, por qué te mantienes en eso, que hay una complejidad en nosotros y todo eso lo sabemos. Si estamos aquí porque sabemos que hay algo que se nos escapa, que hay algo que queremos saber. Yo empecé a estudiar psicoanálisis también, pues yo estudié psicología cognitivo-conductual, que era estímulo-respuesta, ¿no? que hay
de pautas, ¿no? De una serie, pero yo había cosas que no entendía, pero esto, claro que sé que esto es así. No por enfrentarme a meterme en el ascensor se me va a quitar porque no es ese miedo al ascensor, es otra cosa. Hay otra complejidad, si no es muy fácil, si no la vida sería súper fácil, ¿no? ¿Por qué tengo miedo a un perro? No es al perro, es otra cosa. Que lo desplazo ahí para poder huir de eso, ¿no? Ahí que hablabas de la huida, ¿no? Se encapsula ahí porque hay algo de mí que yo estoy huyendo y que lo estoy desplazando en eso. Es como que nos engañamos, nos hemos engañado, porque hay algo de mí que no quiero reconocer y que no puedo, que habla de mis propios deseos y que en la vida pues se van a poner en juego. Y a veces uno se le despierta el deseo por una persona que a lo mejor uno no tolera porque mi moral no puede. Entonces ahí aparece un odio, una hostilidad hacia el otro y digo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué pasión tienes puesta con la otra persona si no te ha hecho nada? Pero claro, igual encubre ahí una atracción y todos lo sabemos, ¿eh? Quien se pelea se desea, ¿no? Se dice muchas veces. Porque también tiene cierta verdad eso, ¿no? Que hay como un deseo no reconocido en mí que se pone en juego ahí, transformado de otra manera, ¿veis? Como un disfraz para que mi conciencia no sepa nada de eso. ¿No? Y es muy interesante todos los mecanismos que va descubriendo Freud, ¿no? Y de cómo también te desmitifica, ¿no? No te pone tanto, nos dice como que la salud mental es como un continuo, ¿no? Que es una cuestión de capacidad, que el mismo mecanismo, igual que uno puede enfermar de melancolía, ese mismo mecanismo te sirve para identificarte con una persona y aprender y desarrollarte, pero es una cuestión de cantidad o de permanecer en ese mecanismo, ¿no? De identificación. Te identificas con lo perdido y ya no quieres saber nada de lo nuevo, pero esa identificación te permite construir tu yo. Te identificas a tu profesor, a tus compañeros, a la persona que quieres ser, vas tomando rasgos y te vas transformando. También el mecanismo de la forclusión, que es de la psicosis, también muchas veces uno como que aparta la realidad para poder trabajar, por ejemplo, ¿no? Que son mecanismos que forman parte de todas las personas, pero que el grado de salud depende de cómo uno, ya es otra complejidad, ¿no? De la estructura que uno esté, de cómo utiliza esos mecanismos, ¿no? Entonces descubrió eso, que todo tiene un sentido y un significado y que se puede transformar. Entonces una apertura en la salud mental, cuando antes la gente se apartaba, ahora te incluyen y hay un trabajo de transformación de todo eso que le permite a uno estar sano, porque el sueño y el delirio tienen los mismos mecanismos. Lo vemos en el surrealismo, ¿no? Ahí se utilizan los mismos mecanismos de la función creadora que de un delirio. Es un paso, es tremendo, ¿no? El descubrimiento, porque es una revolución a la salud mental, cuando antes las enfermedades no se entendían. Uno estaba loco y loco se decía a lo que uno no entiende, pero ahora sabemos lo que pasa ahí, en esa persona, ¿no? Hay una escucha científica de eso que le pasa, que tiene que ver con su historia personal y cómo esa persona tiene un sentido, esos síntomas en su vida. Y eso, pues, está documentado y hacemos esa labor. No hace falta estar enfermo para psicoanalizarse, claro. Te ayuda a eso, a conocerte y a potenciar también toda tu energía psíquica, ¿no? Ponerla libre también al servicio del amor, del trabajo, ¿no? Te ayuda a potenciar muchas cosas de ti. Laura, brevemente, porque, bueno, no es muy normal que un asistente a una conferencia, en vez de dirigirse a Laura, que es la ponente, se dirija a otra persona que también está aquí, que acabo de conocer, Manolo, no sé cómo... Manuel, perfecto, es bueno preguntar. Manuel, para mí hablar de la libertad, hay libros, enciclopedias, hablando de la libertad social, la libertad política, pero yo la libertad la resumo en 3 palabras. La persona libre es la que se siente libre. Esa es la persona libre. Y de esa libertad te voy a decir, posiblemente esté confundido, posiblemente para ti estoy confundido, lo desafortunado que ha sido tu intervención. Totalmente desafortunado, pero no por lo que has dicho, y por lo que has dicho también, sino por la forma de decirlo. La persona, incluso la persona de las cavernas, el hombre de la ventana, no era libre,
necesitaba un padre, una madre para nacer, necesitaba alguien que lo tuviera hasta que pudiera valerse por sí mismo. Nosotros vamos a salir a la calle, hay unos semáforos, hay unos policías, hay una dependencia social, pero lo importante en esta vida es sentirse libre. Yo ni soy psiquiatra, ni psicólogo, ni sociólogo, ni nada que se le parezca, pero la libertad te la da lo que tú has dicho, la cultura, Laura. La cultura nos da la libertad porque nos hace conocer, nos hace saber y no nos meten en la cabeza lo que quieran otras personas. Discúlpame, Manuel, pero somos libres. Somos libres y cada uno podemos expresar igual que tú te has expresado. Para mí, desafortunadamente, yo creo que para ti me habré... ¿Tú quieres replicar? Dice. Manuel, después nos tomamos una cerveza. Terminamos aquí, Manuel. No. Venga, paramos que no. Manuel, no corresponde, Manuel. Muchas gracias. Nos vemos en el expediente, ¿vale?